¿Os parece? Cambiamos de tema, miramos a esto con la tensión entre Rusia y Estados Unidos disparada después de los buques también de guerra rusos que han ido por las costas de Florida, incluso por Cuba, bueno, movimientos de ajedrez que parece que están desembocando pues, en un conflicto, en una tensión aún mayor. Adrián, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber cómo valoras los ataques de estas últimas horas en Crimea, en territorio ruso, y también, sobre todo, si Estados Unidos se está involucrando cada vez más en el conflicto. Decía Lavrov hace apenas unas horas que ya es parte de facto del conflicto en Ucrania. Bueno, la verdad es que estamos en una situación cada vez más peligrosa, pero previsible. Es decir, sabíamos que este era el contexto que se pretendía crear. Tenemos, por un lado, el conflicto, digamos, en el terreno de batalla, que está claramente ganando Rusia. Ucrania ya está muy cerca del colapso, el ejército ucraniano está ya muy cerca del colapso, y frente a eso nos encontramos con una situación de verdadero pánico y pánico creciente en las élites occidentales frente a lo que está sucediendo. En una situación en la que no saben qué hacer en el terreno de batalla, no saben cómo arreglar ese problema, pero piensan que hay que hacer lo que sea para asegurar que Rusia no gana en Ucrania. Y claro, dentro de ese lo que sea, lo que se les viene ocurriendo en el último año es pues apoyar a Ucrania, o ellos mismos desde Ucrania lanzar ataques sobre territorio ruso, amenazar constantemente con llevar más tropas de las que hay, hacerlo de forma abierta. Yo creo que el contexto es que desde hace un año aproximadamente estamos en una continua tensión desde los países occidentales, intentando claramente provocar a Rusia para cambiar el terreno de juego. Es decir, la situación actual, el contexto actual es claramente favorable a Rusia y los países occidentales quieren cambiarlo como sea, pero no quieren aparecer ellos como los que han creado un conflicto europeo. Quieren que sea Rusia, obligar a Rusia, presionar a Rusia a que Rusia dé el primer paso que les justifique a ellos para decir, bueno, la OTAN está atacada, vamos a la guerra mundial, ¿no? O a la guerra europea, si se quiere, ¿no? Pero es difícil sacar otra conclusión de todo lo que están haciendo las potencias occidentales durante el último año, porque todo ello son movimientos uno tras otro, que son casus belli, un casus belli y otro y otro y otro, que no cambian en ningún caso la relación de fuerzas en el terreno y que solo tienen un objetivo de provocar, de intentar desestabilizar y de hacer cada vez más difícil a Rusia el no responder, ¿no? Entonces sabíamos que Rusia lo que lleva un año aproximadamente haciendo es mirar hacia otro lado, precisamente, bueno, porque Rusia una dirección relativamente fría en este sentido y no lesionar. Cuando estamos hablando de provocación, precisamente lo que se Enseguida recuperamos a Adrián, estamos teniendo problemas de conexión, nosotros no estamos censurando a nadie, que conste, ahí ven ustedes que bueno, parece que estamos teniendo problemillas con el internet de Adrián, enseguida le trasladamos esta misma cuestión, perdona, estos ataques. Sergio, cuéntame, Miguel. Quiero negar la mayor, Adrián. Estoy en completo desacuerdo contigo. Y además me gustaría decirte lo mismo que te dije el otro día. Me gustaría saber quiénes son las élites. Si me dejas terminar, pues si me dejas terminar, vale. Bueno, no, lo que quiero decir es que Rusia lo está teniendo evidentemente cada vez más difícil. Desde Occidente se sabe que lo tiene cada vez más difícil y lo que se ha hecho es, al contrario, continuar adelante, ¿no? Todas las medidas que se han venido adoptando desde Occidente, de hecho, y las amenazas van en esa dirección. Los ataques a los radares de alerta temprana antinuclear van en esa dirección y, bueno, el consentimiento, vamos a decir, por decirlo más suave, el consentimiento para que Ucrania realice este tipo de actos directamente dirigidos contra civiles, que por cierto los lleva haciendo desde el año 2014, no es algo nuevo, es la estrategia habitual de Ucrania, pues a sabiendas se le está tolerando y se le está animando a Ucrania para que realice ese tipo de operaciones. Yo creo que es casi imposible en este momento sacar una conclusión distinta de que las potencias occidentales están intentando a toda costa provocar una guerra europea
y lo que están intentando es que a toda costa que sea Rusia el que dé el primer paso. O sea, ya no estamos hablando de un acto de provocación, 2, 3, sino ya un año continuo de provocaciones crecientes y cada vez más graves y cada vez más expresas y más hirientes, digamos, ¿no? Perdóname, déjame que intervenga. Vamos a ver, en primer lugar, me gustaría saber, de verdad, te lo dije el otro día, ¿quién son las élites? Me gustaría saberlo, qué cantidad de dinero hay que tener. Si lo dijiste tú mismo. No, qué cantidad de dinero hay que tener y qué cantidad de poder hay que tener para saber si yo me encuentro en ello o se encuentra alguien que conozco yo. Porque ya te digo que no conozco a nadie. En segundo lugar, pintas un escenario donde el atacado es Rusia, es el pobre de la película y nada más lejos de la realidad. Es decir, Rusia es el atacante, Rusia es el que ha causado la gran mayoría... Bueno, yo he hablado del contexto del último año. Si vamos a hablar de quién tenía razón o no tenía razón en el momento del inicio del conflicto en el año 2022, esa es otra discusión. Yo estoy hablando de que desde hace un año Occidente está intentando a toda costa provocar una guerra europea, provocar a Rusia... Eso no lo creo. O sea, tenemos unos gobernantes... Entonces dame una explicación alternativa, sobre por qué se están lanzando continuamente ataques contra territorio ruso. Mira, con armas occidentales, con autorización occidental. Particularmente malos, particularmente en España, donde gobierna una banda de incompetentes e ineptos asociados a unos locos de la ultraizquierda. Dicho eso, en otras partes de Europa tengo que reconocer que tenemos también gente muy mala como la que tenemos en Inglaterra. Pero de ahí a que sean unos zumbaos y estén intentando provocar que el planeta se vaya al garete, me parece que media un abismo. O sea, lo que... Dame una interpretación alternativa. ¿Por qué han realizado todo ese tipo de actuaciones? ¿Por qué han autorizado a Ucrania a disparar con sus proyectiles? ¿Por qué han utilizado sus satélites para todas esas operaciones? Es decir, cuando tú estás en una situación de conflicto como el que hay ahora mismo y lo que te estás defendiendo, para empezar, los rusos lo que quieren es que el ucraniano... Déjame hablar y luego te hago lo mismo que me has dicho tú a mí. Cuando el ucraniano se está defendiendo, lo que no le puedes decir es lo que exige el ruso, es decir, oye, sí, pero defiéndete dentro de las líneas de tu país, no puedes atacarme en mi país. Eso me parece alucinante. No es alucinante en absoluto. Rusia lo que está diciendo es que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero otra cosa es su país. Que una cosa es que Ucrania se defienda y otra cosa es que Occidente se meta en la guerra y ataque directamente a una potencia nuclear. Que es lo que está haciendo, que no es Ucrania, es Occidente. Lo que ocurre es que el ruso te dice, yo estoy dispuesto a que el ucraniano se defienda con sus armamentos, porque como es un país más débil, le voy a ganar. Si los aliados le quieren ayudar, eso ya no lo tolero. Es decir, no es que lo tolere o no. No es que lo tolere o no, porque no es una cuestión de tolerar o no, es que, bueno, yo digo, bueno, sí, lo tolero, pero estás entrando en guerra conmigo, evidentemente. Bueno, pues muy bien, esa es la cuestión. Estoy entrando, pero ahí no podemos acusar pues ahora me estás diciendo que Occidente está entrando en guerra con Rusia. No podemos acusar a Occidente de ser el provocador de nada, sino precisamente de defender a alguien que puede ser un aliado suyo. No, de defender con atentados terroristas, de defender atacando a civiles en territorio ruso, de defender lanzando misiles... De defender lanzando misiles contra civiles. Habla tú y luego hablo yo. ¿Te parece que lo hagamos así para que no...? Primero habla tú, te dejo hablar todo lo que tú quieras. No, pues estoy contestando lo que... Entonces me dejas hablar a mí. Te he dejado y luego he contestado lo que tú decías. No, cuando acabe tú me contestas. Los atentados terroristas, los vergonzosos atentados contra la población civil, son los que llevamos viendo 3 años en la televisión todas las noches. Y no me hables de fake news ni cosas de esas porque no son verdad. Sí, te hablo de que son fake news. Venga, que son fake news. Venga, hombre, nada. Los ataques rusos contra Ucrania son sistemáticamente contra objetivos militares. Venga, hombre, venga. No, de venga, hombre, nada. Te lo digo. Venga, hombre, pero ¿de dónde sacas información? Tú no te lo crees y yo no me lo creo. ¿Pero de dónde sacas información? ¿Pero de dónde sacas esa información? ¿Y de dónde la sacas? ¿Dónde sacas la información? Hay muchos medios en todo el mundo que están diciendo esto que digo yo.
No, los soviéticos y los chinos y de los países emergentes y de los países en desarrollo y de Eslovaquia y de Hungría, de todos los países que no están dependiendo de Wall Street, como el nuestro, claro. Venga, hombre, que dependemos nosotros de Wall Street. Venga, hombre. Te dejamos responder. Cuéntanos, te hacía la pregunta, de hecho, a Adrián, ¿no? Si se pueden explicar estos ataques y, sobre todo, si se puede frenar ya el conflicto entre Rusia y Occidente. Te dejamos hablar, ahora sí. ¿A mí? Sí, por supuesto. Vamos a ver, por supuesto, es decir, Occidente está apoyando a alguien que ha sido agredido de una manera totalmente injusta por parte de un invasor, abusando de que es una potencia con respecto a un país cuyo ejército realmente es que ni existía, en un sentido completamente imperialista por parte de Putin, que lo que quiere es rejuvenecer algo que se murió, que fue la Unión Soviética. ¿Se puede parar la situación? Pues yo veo que es muy complicada, mientras que en este caso Putin no quiera. Yo creo que la situación acabaría, ya lo hemos empezado a escuchar, acabaría en alguna situación de armisticio, paz, como se le quiera llamar, manteniendo la situación actual, que ya sería una victoria para los rusos importante. Lo que ocurre es que ellos piden algo más, piden como que las líneas de la OTAN se atrasen con no sé qué y no sé cuántos, y ahí la OTAN dice clarísimamente que no. Pero vamos a ver, estoy completamente convencido de que ni Occidente quiere nada, nadie quiere una guerra nuclear, porque todo el mundo sabe perfectamente lo que va a ocurrir en una guerra nuclear. Mira, el más Pedro Sánchez, lo último que le faltaría a Pedro Sánchez es que haya una guerra nuclear y le eche una bomba cuando todavía le quedan unos pocos de años para gobernar y no se quiere ni con agua caliente. Entonces, este es un discurso clarísimamente de la izquierda a favor de los soviéticos, que yo creo que lo último que tienen es de izquierda, pero bueno, no sé por qué. Y es un discurso que se está manteniendo. ¿Se podrá acabar? Yo creo que no, pero no se va a acabar porque el que tiene la posibilidad de acabarlo, que es Putin, dice que no. Bueno, pues pendientes de Occidente, aunque hubiese una guerra nuclear, yo estoy seguro de que Pedro Sánchez resistiría. Por cierto, por si alguien tiene esperanzas de lo contrario, seguramente sería el único líder que sobreviviría. José Luis, quiero saber también tu opinión. ¿Cómo ves esta tensión cada vez más centrada entre Rusia y Estados Unidos y, sobre todo, hacia dónde va este conflicto? ¿Cómo se va a poder frenar? Pues difícil, un poco las escaladas de armamento son las dudas o los interrogantes que nos están planteando a muchos, ¿no? O sea que ese intento, se puede decir, de ralentizar el avance ruso, de intentar frenarlo con un armamento tecnológicamente ya mucho más avanzado y que puede provocar, como en este caso con estos misiles, ataques en la retaguardia, que inicialmente era especialmente contra las zonas de depósito, de suministro, para poder ahogar la llegada de municiones y de material blindado a las unidades de vanguardia, y que ahora, bueno, pues lo del otro día fue claramente una acción de intentar trasladar ese miedo, esa situación de guerra a la población civil, pues que estaban en la playa, para que se den cuenta de que están viviendo un poco ese momento de guerra, ¿no? Transmitir ese miedo para que haya también esa presión y ese desligamiento social con respecto, bueno, pues a las autoridades, ¿no? O sea, el tomar a la población civil como objetivo por unos o por otros siempre tiene unos objetivos políticos, y por desgracia es difícil encontrar ese tema de armamento inteligente, aunque haya un armamento muy sofisticado que tiene claramente sus objetivos y se puede orientar. Luego hay muchísimo armamento que sencillamente tiene también otro tipo de objetivos. La población civil siempre ha sido usada para crear unas consecuencias en ese aspecto de tipo propagandístico en contra un poco del enemigo, ¿no? La particularidad del armamento de altamente tecnología es el de siempre. ¿Quién lo maneja? ¿Tienen los ucranianos un personal sofisticado que pueda hacer frente a ello? Lo que estamos hablando incluso con la llegada de los F-16, ¿tienen pilotos suficientes para manejar esos aviones? ¿O quiénes lo van a manejar? ¿Voluntarios fuera de servicio que van a llegar de otros? Bueno, pues un poco lo que hemos hablado muchas veces, un poco de ese tipo de llegadas, o ese intento de mantener un status quo bélico, proporcionando cada vez más, bueno, pues esa aparición de elementos activos apoyando a Ucrania, que ya no serían ucranianos y que cada
cada vez nos van situando, se va visualizando más ese enfrentamiento del mundo atlántico con el mundo de la Federación Rusa, un poco en ese ámbito. Las cuestiones de la ofensiva, claramente, sí, a corto plazo están ganando Rusia, pero como vemos también son unos avances muy limitados, ¿no?, que se están circunscribiendo esencialmente, bueno, pues a sobrepasar ese 60% que controlan del Oblast del Donetsk, intentar llegar más a la zona del Gran Canal del Donetsk, ¿no?, que ya les daría como más de un 80%, y bueno, y las reivindicaciones que ya planteó hace pocos días Vladimir Putin, ¿no? O sea, la entrega absoluta de los 4 oblasts, o sea, tampoco se estaba haciendo alusiones a unos objetivos pues mucho más grandiosos, sino casi significativamente favoreciendo ya un principio de acuerdo que sería ya una entrega de territorios que completasen los 4 oblasts que ya están bajo su control y bajo su dominio, y como hemos dicho otras veces también, quedó demostrado un poco con lo del 2014. Ucrania es un país inmenso con una sociedad muy pluralizada, y esas zonas en las cuales pues Rusia entró y se apropió de ellas mediante una ofensiva militar, es donde posee un tanto por ciento de población muy grande, favorable todavía a aquellas ideas un poco nostálgicas de nosotros siempre hemos pertenecido al mundo ruso y por lo tanto queremos pertenecer a él, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos en combinación por lo que ha sido, bueno, esa intensidad de intereses, ¿no? Intereses internos que se han manejado en Ucrania desde la independencia hacia una dirección y hacia otra, la propia Federación Rusa intentando volver a ser otra vez una potencia, pero basada un poco en un nacionalismo de integración de todo lo que consideraba el mundo ruso dentro de unas fronteras, y claramente también, bueno, pues de una OTAN en busca de un nuevo mensaje, de un nuevo discurso que se había quedado vaciada de contenido después de la Guerra Fría, y que aprovechó el debilitamiento y la destrucción de la Unión Soviética para ampliar sus fronteras, bueno, pues ante unos países, muchos de ellos con un sentimiento antirruso para blindar sus regímenes democráticos, pero también en otros que estaban intermedio con las famosas revoluciones de colores, ¿no?, que incentivaron gobiernos pro-occidentales. O sea, por desgracia, como siempre sucede, no todo es blanco y negro, ¿no?, sino hay muchos matices de grises y, como vemos, muchos intereses. Al final los perdedores son los de siempre, y los ganadores, no los ganaderos, que los pobres están entre los perdedores en la política de la Unión Europea, pues son los que siempre están ganando, ¿no? Entonces, la cuestión, a ver si llegamos a una situación de negociación que se pueda poner punto final pues a este conflicto en el cual pierden los de siempre, ¿no?